a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 4. Le invito a que se ponga de pie para leer la palabra, en reverencia a las Escrituras. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 23. Y leemos: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, te agradecemos por permitirnos llegar a este lugar de reunión, a la congregación de los santos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida para poder vivir y podemos respirar gracias a tu misericordia. Señor, te pido que me ayudes en este momento, me asistas, porque no hay ninguna habilidad en mí para poder hablar de tu palabra, pero sí, Señor, sé que tu Espíritu Santo nos da la fuerza y nos guía para poder hacerlo. Te ruego, Señor, que sea útil para tu iglesia el día de hoy y que tú me uses para hablar lo que tú deseas hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te pido que estés obrando en nuestras vidas, Señor, que todo lo que no sea de Cristo retroceda y que Cristo sea glorificado en este lugar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Para comenzar a explicar un poco acerca de este texto, es necesario que entendamos primero qué es lo que está sucediendo en el contexto inmediato. Y es importante que veamos, hermanos, que Juan nos está relatando una historia, una conversación que Jesús está teniendo con una mujer samaritana. Se nos dice en el comienzo del capítulo 4, entre el versículo 5 y 6, que Jesús y sus discípulos habían llegado después de un largo recorrido a la ciudad de Samaria. Allí Jesús se sentó a descansar porque, como bien sabemos, Él no solamente era Dios, sino también era un hombre que se cansaba de la misma manera que nosotros, que de tanto caminar había llegado a Samaria después de venir de Judea, y allí el Señor se sentó a descansar, porque como bien sabemos, Él era un hombre de carne y hueso, al igual que nosotros, y se cansaba. Mientras Él estaba allí, nos dice el versículo 7, que se acercó una mujer samaritana y el Señor le pidió a la mujer que le diera de beber. El Señor le pidió agua a esta mujer. Le dijo: mujer, dame de beber. Y esto, hermano, quiero decirle que es algo sumamente revolucionario, que el Señor le esté pidiendo a una mujer samaritana que le diera de beber. Primero porque los samaritanos eran muy despreciados por los judíos. Eran tan despreciados por ellos que ver a un samaritano caminando al lado de un judío, los judíos podían hasta escupir en el piso al verlo pasar a los samaritanos. Así que imagínese el desprecio que sentía el pueblo judío por el pueblo samaritano. Así que esta mujer está ahí, está llegando al pozo y Jesús le pide agua. Pero la verdad, hermanos, es que el Señor está pidiéndole agua y el Señor es completamente distinto a los judíos de ese momento, a esos judíos que eran despreciativos. El Señor era una persona completamente diferente, a pesar de que también Él era judío. Y el Señor le dice a esta mujer: mujer, dame agua, dame agua. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 7. Así que la mujer le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Porque dice Juan, bien lo dice, que entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. No se llevaban entre sí, eran pueblos que se despreciaban mutuamente. Pero Jesús le responde y le dice: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Esta mujer fue a buscar a un pozo, al pozo de Jacob, fue a buscar agua para poder beber ella, para poder llevar a su familia quizá, pero se encuentra en ese pozo, al lado de ese pozo estaba el agua de vida,
estaba Cristo. Estaba aquel que le podía dar agua viva para que ella no tenga sed jamás, para que ella no vuelva a tener sed después de beber de Cristo. Ahora, el Señor le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahora nosotros, si nos ponemos a pensar sobre esta parte, lo que dice el Señor a esta mujer, la declaración que el Señor hace, podemos empezar a entender que el Señor no estaba hablando de una fuente donde había agua mágica, podríamos decir, donde el Señor iba a ir a sacar, iba a darle de beber a esta mujer y ella iba a beber y no iba a tener sed jamás, iba a vivir su vida sin sed toda su vida, sino que el Señor estaba hablando de Él mismo. El Señor estaba hablando de una entrega que Él iba a hacer. Él se iba a entregar a sí mismo y de la manera que Él se entrega a sí mismo es la manera que ella puede recibir la vida eterna. En el momento de que ella aceptara el sacrificio de Cristo por sus pecados, ella recibiría la vida eterna. Ella bebería el agua de vida que salta para vida eterna. Hermanos, el pecado trae sed a nuestras vidas. El pecado trae sed, y una sed eterna, una sed que no la podemos saciar con más pecado y más pecado y más pecado. Sino que de la única manera que nosotros vamos a poder saciar esa sed eterna de la cual Jesús le está hablando a esta mujer y que ella todavía no está comprendiendo, es yendo a los pies de Cristo. Es entendiendo su sacrificio, comprendiendo el valor de su sacrificio. La mujer sigue pensando en el agua física. Ella le dice en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿Ven? Ella sigue pensando en esa agua común, en el agua que tomamos nosotros, en el agua que nos sirve para saciar una sed temporal. Después vuelve nuevamente la sed y necesitamos nuevamente esa agua. Pero Cristo está prometiendo algo completamente distinto aquí. Él está prometiendo un agua que salta para vida eterna. ¿Cuántos han bebido aquí de esa agua? ¿Cuántos han bebido aquí de Cristo? Amén. Todos aquellos que beben de esa agua no tendrán sed jamás, porque el Señor romperá esa sed al entrar en tu vida, hermano, al entrar en tu vida. Él prometió darte el Espíritu Santo para que tú vivas sin esa sed espiritual. El mundo corre todo el tiempo detrás de cosas materiales, detrás de pertenencias, detrás de riquezas. Nosotros corremos también a veces detrás de esas cosas, pero el Señor nos está llamando la atención en este día a que corramos detrás de Cristo, porque Él es la fuente de agua de vida. Y nosotros necesitamos beber día a día de Cristo para ser saciados de esa sed espiritual que tenemos. El Señor le dice, si me acompaña el versículo 13, el Señor le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora la mujer le dice, Señor, dame siempre de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla, le dice. Esto es insólito, pero es real. Ella le está diciendo de nuevo que si él le da esa agua, ella no tiene que venir al pozo a sacar el agua. Sigue pensando equivocadamente. Sigue pensando de una forma errada. Su teología no era una teología profunda. Su teología era una teología muy escasa. Por lo tanto, la forma en que ella estaba mirando a Cristo, la forma en que ella miraba también la adoración más adelante, era una forma escasa. ¿Por qué? Porque su teología era escasa. Pero el Señor no se deja llevar por la respuesta que nosotros le damos, ni tampoco Él va a darnos una respuesta como la que nosotros queremos, sino que la respuesta que el Señor le va a dar es una respuesta completamente diferente a la que ella está pensando. Miren lo que le dice. Ve, mujer, y llama a tu marido en el versículo 16 y ven acá.
El Señor sabía todo el contexto de esta mujer, todo el contexto que tenía detrás, toda su historia. Sin embargo, le dice a esta mujer, ve y llama a tu marido. Él sabía que ella no tenía marido. Y ella le dice en el versículo 17, la mujer respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Lo que está haciendo el Señor aquí es revelando el pecado de esta mujer. El Señor no hace amistad con el pecado. El Señor va a predicar el Evangelio a esta mujer. El Señor le va a hablar sobre la gracia. El Señor va a salvar a esta mujer. En definitiva, Él la salva cuando termina esta historia. Gracias, hermano. En definitiva, Él la salva. Termina salvando a esta mujer. Pero el Señor lo primero que hace es mostrarle el pecado. Mostrar su pecado. 5 maridos tuviste. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella le dice, tratando de evitar, ¿no?, las palabras del Señor que son bastante chocantes, ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿No? Tratando de eludir eso que dijiste. Me parece que tú eres profeta. Y ahora va a declarar, va a hacer una declaración bastante particular. Vuelve a pensar en la teología, vuelve a pensar esta mujer en la adoración y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Claro, los samaritanos creían que en el monte de Jacob, ahí donde estaba el pozo de Jacob, donde el Señor estaba sentado y donde esta mujer fue a buscar agua, creía que en ese lugar era el lugar de adoración a Dios. Los samaritanos. Pero en cambio los judíos creían que el lugar de adoración a Dios era en el templo. Entonces ella le dice, Señor, nuestros padres, o sea, los samaritanos, dicen que nosotros debemos adorar en el monte. Pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es en el templo, es en Jerusalén. Esta pregunta que ella hace es como la pregunta que hoy escuchamos. Esta afirmación que ella hace, porque también tiene una pregunta detrás. Esa pregunta que nos hacen diariamente o que nos pueden hacer las personas y preguntarnos y decir, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es el Dios verdadero? Y más o menos es lo que ella está tratando de preguntarle a Jesús. Y ahora Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo que Él le está diciendo es que va a haber una manera de adorar al Padre, pero no en un lugar específico como el monte o como Jerusalén, sino en la vida de cada ser humano, de cada uno que reciba el Espíritu Santo en él y pueda adorar a Dios. Y fíjese, hermano, que en ningún momento el Señor le está hablando de música, en ningún momento el Señor está hablando de alabanzas. Cuando dice verdaderos adoradores, Él está pensando en cada uno de nosotros. Yo también formo parte del grupo de la música en González Catán. Mi esposa también. Pero no está hablando simplemente de músicos. Está hablando de todos y cada uno de nosotros como verdaderos adoradores de Dios. El Padre tales adoradores busca, dice la palabra. Y en ningún momento el Señor le dijo, está buscando cantantes o está buscando músicos profesionales. En el mundo está lleno de cantantes y de músicos profesionales. Entonces, ¿también esos son de Cristo? No, no lo son porque no recibieron a Cristo. Pero el Señor está buscando a cada uno de nosotros como verdaderos adoradores de Dios. Verdaderos adoradores. ¿Y qué implica ser un verdadero adorador? Fíjese lo que dice el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Todo aquel que conoce a Cristo y es salvo es un verdadero adorador, porque vive en agradecimiento a Cristo. La adoración, obviamente que la alabanza es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. La adoración es la alabanza, la adoración es la oración, la adoración a Dios es el venir y congregar, es el venir y participar todos juntos como hermanos.
Es el levantar nuestras manos, por supuesto, y adorar a Dios. Es el cantar a Dios, por supuesto. Pero también es una búsqueda del Señor. Un verdadero adorador es una persona que está constantemente buscando el rostro de su Dios y de su Señor. Constantemente, amén. Cada uno de nosotros somos adoradores de Dios. El Señor le dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué el Señor le dice a ella que adoran lo que no saben? Porque los samaritanos tenían una Biblia reducida, tenían un Pentateuco, pero los demás libros del Antiguo Testamento los rechazaban. Sin embargo, los judíos tenían el Antiguo Testamento completo. Así que su forma de adorar a Dios era sino mucho mejor. Estaban más cerca de la salvación que los que rechazaban las Escrituras. Así que yo pensaba en que una buena teología, y por eso es que nos esforzamos y venimos al seminario, estudiamos la palabra de Dios, una buena teología lleva a una buena doxología. Eso significa que un buen conocimiento del Señor lleva a una persona a una buena adoración al Señor. Amén. El Señor le está diciendo, vosotros sabréis lo que no sabéis. O sea, ellos no conocían al Dios el cual decían adorar. Pero esto no debe ser para nosotros, hermanos, algo digno de imitar, sino que debemos imitar a aquellos que están esforzándose por estudiar la palabra de Dios, por proclamar el Evangelio, porque verdaderamente ellos son los que verdaderamente son adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre está buscando. Esos son los adoradores que Dios busca. Gente que constantemente, día tras día, se esfuerce en conocer la Escritura, la palabra de Dios, y en ser llenos del Espíritu Santo. Yo pienso, por ejemplo, en personas que están en su trabajo, van a su trabajo, y en su trabajo están siempre pensando de qué manera poder compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo. Ese es un verdadero adorador. Ese es un verdadero adorador. Está pensando de qué manera la persona que está al lado puede recibir a Cristo. ¿Cómo puedo hacer para hablarle del Señor? Necesita a Cristo. Necesita salvación. Esa persona está entendiendo que la vida muchas veces pende de un hilo. Que la vida es trivial, que la vida es pasajera, es instantánea, que pasa rápido. Y entonces está pensando de qué manera poder ayudar a esta persona que no sabe si la va a ver mañana nuevamente. ¿De qué manera le puedo predicar el Evangelio? Ese es un verdadero adorador, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice también en el versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué importante es ver también que Dios es el que te está buscando. Dios es el que te busca. Dios es el que busca a cada uno de nosotros, para que seamos verdaderos adoradores del Señor. Y cuando dice la hora viene, el Señor estaba pensando en la venida del Espíritu Santo en los 120. La hora viene, porque el Espíritu Santo iba a descender sobre la gente. Hasta este momento todavía no había venido el Espíritu de Dios. Pero la hora viene, dice Jesús. Y ahora es, lo dice por Él mismo, porque Él ya estaba pisando este mundo, ya estaba en esta tierra, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que ya había verdaderos adoradores en la antigüedad. En los primeros cristianos ya habían verdaderos adoradores. Pero verdaderos adoradores que Dios estaba buscando de la misma manera que en esta actualidad, también hay verdaderos adoradores. Personas que buscan el rostro de Dios. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El versículo 24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Ahora, si vos te preguntás, si tu pregunta es, hermano, ¿cómo sé yo que soy un verdadero adorador? ¿De qué manera yo me doy cuenta o puedo reconocer en mi vida que soy un verdadero adorador, que soy parte de esos verdaderos adoradores? Y la palabra nos responde. En Efesios, si usted me acompaña, en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Nos dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si vos creíste en el evangelio, hermano, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, cada uno de los que han creído en esta verdad son verdaderos adoradores de Dios y son contados entre los verdaderos adoradores de Dios. Qué hermosa promesa para nuestras vidas. Qué hermoso saber que Cristo se ha dado por completo, que Él ha pagado el precio por cada uno de nuestros pecados, que Él ha muerto cargando la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y que lo llevó en una cruz, que se crucificó para darnos vida. Y nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está. Si somos verdaderos adoradores es porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Qué importante es ver esto. Y si tú, hermano, tu amigo, estás por primera vez en este lugar, si has dedicado un poco de tiempo para venir a la iglesia porque te llama la atención la palabra de Dios, déjame decirte que estás en el mejor lugar. Que si tú has venido y crees en esta palabra, en este evangelio de salvación, vas a ser parte de estos verdaderos adoradores de Dios. De esta gente que se goza en el Señor, de esta gente que está alegre de ser llamado verdadero adorador, de esta gente que se goza de ser hijo de Dios, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Aunque la palabra de Dios nos dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios por el pecado, que merecemos el justo castigo de Dios en el infierno, la palabra de Dios también nos dice que a Él le plació en su misericordia darse en sacrificio para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por lo tanto, si crees en el Señor Jesucristo, en esta noche serás salvo. Y no solamente serás salvo, serás contado entre los verdaderos adoradores de Dios. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, y tu amor. Gracias por contarnos entre los verdaderos adoradores de Dios y por redimirnos. Gracias, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra y de recibir toda la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Bendiciones. Amén. Gracias.